Eureka aprende en casa, una mirada hacia el futuro. Bienvenidas y bienvenidos a Audiencias Capital. Este es el tercer capítulo que dedicamos este año a Eureka aprende en casa, la franja educativa que Capital como sistema de comunicación pública viene ofreciendo desde el comienzo de la pandemia en alianza con la Secretaría de Educación. Eureka aprende en casa se transmite de lunes a viernes durante 6 horas diarias, entre las 7 y las 10 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. En el primer capítulo hablamos con Caterine Moreno, productora de contenidos de cultura, ciudadanía y educación de Capital, sobre los principios pedagógicos en los que coincidieron y se inspiraron la Secretaría de Educación y Capital. Luego invitamos al profesor John Willy Carmona, directivo de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Bogotá, con quien el defensor de audiencias analizó los contextos institucionales y socioeconómicos que han impedido el aprovechamiento pleno de esta oferta pedagógica, así como las acciones que se requieren para su eficiente y eficaz aprovechamiento. Hoy, el defensor de audiencias ha invitado a Mauricio Castillo, subsecretario de Calidad y Pertinencia de la Educación en la Secretaría de Educación de Bogotá. Con él buscaremos respuestas a preguntas como ¿qué aprendizajes deja institucionalmente hasta este momento Eureka aprende en casa? ¿Cuáles son los logros y los obstáculos que se han presentado durante la ejecución del proyecto? ¿Cuáles son los ajustes y los nuevos objetivos que se vislumbran para esta experiencia educativa en el contexto de la pandemia? ¿Será necesario mantener al aire Eureka aprende en casa cuando sea superada la emergencia sanitaria? Veamos la entrevista. Me complace darle la bienvenida de nuevo a Audiencias Capital a Mauricio Castillo. Él es el subsecretario de Calidad y Pertinencia de la Educación en la Secretaría de Educación de Bogotá. Mauricio, gracias por estar con nosotros de nuevo. Carlos, un gusto de nuevo, como tú dices, otra vez volver a estar en tu programa y bueno, muy atento a todas estas cosas que están pasando en nuestra educación en la ciudad. Y le invito a que nos comparta a su juicio, Mauricio, cuáles han sido los aprendizajes que deja Aprende en Casa en el año 2020 y lo que llevamos del 2021. La Secretaría, en el marco de Aprende en Casa, pues dispuso muchos recursos, pero en cada recurso hubo distintos aprendizajes. Y me voy a referir como en cada uno de los aspectos, empezando por la televisión. Creo que ahí dimos un salto importante, seguramente en el que tendremos que madurar mucho más, en el que tendremos que seguir trabajando, porque Colombia y Bogotá en particular tiene que ver en la televisión un recurso educativo importante. Creo que es ahí donde deberíamos seguir trabajando. Si ustedes comparan los programas del año pasado con los programas de ahora nuestro nuevo Eureka, creo que los usuarios de televisión educativa vieron el cambio. Yo creo que son programas mucho más dinámicos. Si nos acordamos la vez pasada, lo que utilizamos fue programas que se habían construido, que tenían dispuestos en el canal para ofrecer televisión educativa. Este nuevo Eureka tiene nuevos programas con nuevos contenidos, sobre todo mucho más dinámico, con nuevos actores, que se aproxime más a lo que es la televisión de hoy, pero en el marco de una televisión educativa. Entonces, continuar con estas franjas, continuar con la repetición de estas franjas, nos ha motivado mucho. Y también ha aumentado el número, efectivamente, de televidentes. O sea, y lo hablábamos la vez pasada contigo, y era pasar de una franja de mañana muy noticiosa a pasar a una audiencia distinta de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Pues eso tenía un reto. ¿Y el reto cuál fue para el 2021? Cambiar la manera de hacer estos programas, de utilizar nuevos actores, nuevas dinámicas, y eso nos generó un aprendizaje. Decirte que en el 2020 las guías que se utilizaron, porque eso también marcó la diferencia en el caso de Bogotá, nosotros no solo salimos con programas, sino con guías que acompañaban los programas, fueron las guías más descargadas por los maestros. Fueron el material pedagógico que más se descargó. ¿Eso qué significa? Que los maestros vieron en el tema de la televisión particularmente una posibilidad de generar esos procesos de acercamiento de enseñanza
aprendizaje, porque como sabíamos y como todos sabemos, hay una brecha que se reveló y se develó con la pandemia, donde no todos tenían la posibilidad de la conectividad. Entonces, pues tener hoy 800 guías creo que es valioso. Creo que es válido tener estos programas, es bien importante. Entonces, sobre esa línea, Carlos, me parece que televisión es importante. El otro tema de aprendizaje que también necesitamos reforzar en Bogotá es la radio. Ya sobrepasamos los 100 programas, con una franja también con Colmundo Radio, lunes, miércoles, viernes, con posibilidades de comunicar otro tipo de conocimientos, otro tipo de experiencias. Sirvió mucho para que también los maestros y las maestras de forma sincrónica o también de forma sincrónica utilizaran esos programas para reforzar en muchos casos los aprendizajes en la escuela. Entonces creo que ahí también utilizamos dos canales de comunicación fundamentales, la televisión y la radio, con propósitos netamente pedagógicos que nos ayudarán en eso. Entonces, sobre esos dos aspectos, Carlos, creo que ahí hay aprendizajes de toda índole. Tenemos que seguir trabajando, en emisoras escolares tenemos que seguir trabajando, ahora en el retorno gradual, progresivo y seguro es uno de los aspectos que queremos reforzar y trabajar. Creo que ahí hay potencial, ahí hay docentes y directivos docentes que le apuestan mucho a utilizar ese canal de comunicación como un medio pedagógico. Entonces, sobre eso hay una apuesta importante. Sí, Mauricio, elaborar 800 guías, eso no es una tarea que se hace en 2 días, ni las hace cualquier persona. Es un grupo de expertos en temas de pedagogía, en temas de didáctica, personas que están entrenadas para eso. ¿Cuántas personas desde la Secretaría, con el apoyo de maestros de la comunidad educativa, han participado de este proceso aproximadamente, Mauricio? Yo te puedo decir que nosotros somos una subsecretaría, creo que la segunda en términos de recurso humano más grande, porque hacemos muchas cosas en la subsecretaría. Yo te podría decir que el 50% participó en esto. Nosotros somos una subsecretaría que tiene aproximadamente, yo creo que unas 1.000 personas, entre contratistas y personas de planta. ¿Por qué tenemos un número tan importante de contratistas? Porque nosotros apoyamos todo lo que tiene que ver con la atención a población de especial protección constitucional, o sea, la población con discapacidad. Y ahí hay un grupo de personas que nosotros contratamos directamente para que acompañen procesos educativos en la escuela. Y el año pasado, este recurso humano, que al no poder haber ido a la escuela, diseñó y acompañamos diseños de guías, de audios, de podcast, pues para poder hacer ese acompañamiento a población ciega, a población sorda, a población indígena, migrante, bueno. Eso es muy grande, pero también el equipo técnico pedagógico se centró mucho en el desarrollo de estas guías. Y ahí hay un trabajo de todas las áreas de la Secretaría, inclusive de otras direcciones, de otras subsecretarías, como la Dirección de Participación en lo Socioemocional. Entonces lo que hicimos fue un comité editorial. Eso fue lo que hicimos. Y en cada caso se construían de la mano de los equipos pedagogos, técnico-pedagogos, pasaba por este comité editorial y por eso podemos tener hoy al servicio ese número importante de guías. En un momento, el defensor de audiencias y nuestro invitado conversarán sobre los retos y desafíos a los que se enfrenta la Secretaría de Educación para proveer los recursos pedagógicos necesarios con el fin de generar una participación mucho más activa tanto de padres de familia, educadores como de estudiantes y directivos. Mauricio, cuando estuvimos hablando con Willy Carmona, que es uno de los directivos de la Asociación Distrital de Educadores, él reconocía que se había hecho un esfuerzo, sin duda, por avanzar en fortalecer las fichas, las guías, que había un esfuerzo institucional por proveer los materiales y demás, pero él acusaba cierta
según le entendimos, y creo que lo dijo así, cierta falta de mayor participación de los propios docentes y del personal directivo e incluso de los padres en la elaboración de todo este proceso. Él entendía que, claro, esto cogió a todo el mundo con los calzones abajo, pero que lo deseable sería que a futuro haya una participación más activa de los directivos, de los propios docentes y del propio grupo de pedagogía que tiene la Asociación Distrital de Educadores. Pues frente a eso es verdad, yo creo que al principio, que esa es la otra línea que tuvimos importante, que fue el tema de los recursos físicos, las guías. Yo recuerdo tanto, hace ya un año, efectivamente un 14 de marzo, en el que pues ya eso se anunció, hicimos un trabajo con los colegios y les dijimos, pues en esta situación lo que tenemos que proveerle a los estudiantes y a aquellos que no tengan la posibilidad de tener acceso a la educación o a los procesos remotos, pues son las guías. Pero ¿qué pasa en estos momentos de coyuntura? Los maestros, todos los maestros utilizan guías, todos se basan en algún texto y en una guía, y lo que hizo fue eso, pues yo la tengo ya lista, pero la tenía lista y pensada para la presencialidad, no la tenía lista y pensada para la virtualidad, para la educación o para la educación remota, no la virtualidad, sino la educación no presencial. Entonces, claro, al principio fueron guías largas, fueron guías complejas, fueron guías que estaban terminando una unidad didáctica de un primer semestre, de un primer periodo de clases, de los primeros 2 meses. Fíjate que ya estábamos terminando el primer trimestre donde los maestros hacen sus procesos, sus primeros procesos de evaluación. Entonces los maestros, pues, ¿qué tenían a la mano? Ese recurso. ¿Qué pasa posteriormente? Posteriormente el maestro se agotó mucho, eso es verdad. El maestro tenía unas guías tan largas, complejas, pues claro, no sintieron tampoco el compromiso en esta educación remota de un padre que se siente y acompaña el proceso de esta guía con su hijo o hija, efectivamente. Comenzaban a tener consultas individualizadas, entonces el maestro pasa a tener un grupo, a tener seguramente 30, 20 mensajes por WhatsApp o llamadas telefónicas a distintas horas de preguntarle por la guía, por alguna cosa que no se entiende de la guía. Y en los medio espacios de comunicación, pues no se podían resolver todas esas cosas. Pero ¿qué pasó un poco en unos talleres que nosotros hicimos el año pasado, en las semanas de desarrollo institucional un poco, era cómo dosificar unas guías, cómo hacer unas guías prácticas. Y fue uno de los talleres que también tuvo más participación de docentes y que después lo vieron vía remota muchos más maestros. Y era entender eso, cómo yo dosifico una guía, cómo yo ajusto, cómo hago flexibilización curricular de mi unidad didáctica, cómo defino y decido qué es lo importante y qué de pronto no es tan importante. Entonces ahí empezó la flexibilización curricular, en coger esa unidad didáctica y decir, bueno, ya no voy a manejar tantos temas, 20 temas, voy a reducirlo a los 8 fundamentales, sobre esos 8 ajusto la guía, y eso comenzó efectivamente a cambiar. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir utilizando las guías como un mecanismo de comunicación efectivamente, pero mucho más fluido, mucho más fácil de diligenciar, de acompañar seguramente, pero eso pasó y hoy lo siguen utilizando, hoy los maestros siguen utilizando sus guías porque sabemos que hoy todavía hay estudiantes que con todo y ya la reapertura pues no han podido ir todavía a la institución educativa, no tienen todavía posibilidades de conectividad, entonces pues la guía sigue siendo esto, pero una guía distinta, una guía que seguramente le va a permitir al maestro y a la maestra hacer mejor seguimiento, mejor acompañamiento y lo mismo a un padre o madre de familia. Para este año, esos talleres con un grupo más amplio de los propios técnicos de la Secretaría, ese tipo de actividades supongo se van a ir ofreciendo más y más y más y más. ¿Cómo se va a avanzar en esa línea para que lo que está saliendo al aire pueda tener estos aliados ya más diestros en estas cosas digitales, Mauricio? Pues nosotros el año pasado tuvimos una alianza con EAFIT y EAFIT nos ayudó a acompañar esos procesos de formación a la comunidad educativa, maestros, estudiantes, padres de familia, claro, con mayor participación de estudiantes y maestros y que tantos padres, llegamos a un poco más de 10.000 usuarios de estos talleres que se desarrollaron,
pero claro, el padre se debate un poco entre quedarme en casa, el tema de la empleabilidad, hacer mi propio trabajo. Entonces son padres que tienen que ajustarse mucho a estos horarios y a veces no les queda fácil. Están muchos al servicio en red académica, o sea, un padre o madre que quiera en algún momento de su jornada diaria o fin de semana poder tener acceso, que no va a ser lo mismo un poco, pero ahí están los tutoriales, ahí hay maneras de cómo aproximarse a cómo utilizamos toda esta tecnología, los medios de comunicación, cómo acompañamos procesos, están ahí. Hay unas guías de cómo acompañar los procesos en el hogar, o sea, hay material en Aprende en Casa que lo pueden hacer. Hicimos estos talleres, los vamos a seguir haciendo. Nosotros ya iniciamos un nuevo proceso de acompañamiento a la comunidad educativa, a docentes, a estudiantes, para realmente seguir como apropiándonos en el uso de la tecnología, seguir acompañando finalmente el recurso y los materiales que hoy están dispuestos en el hogar, en Aprende en Casa. Entonces, pero hay que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque esto demanda tiempo, demanda ciertos recursos, conectividad, que el padre de familia pueda tener la posibilidad de conectarse, así sea a través de su celular o de su dispositivo que tenga. Entonces no es fácil, pero estamos dejando el mayor número de recursos y tutoriales en el portal y ahí muchos padres de familia lo van a poder usar. Claro, hay otros que efectivamente no lo han podido utilizar, pero en eso necesitamos seguir insistiendo, seguir acompañando esos procesos de formación. Entonces, es mucho más fácil con estudiantes y con maestros y maestras porque tienen la disponibilidad, tienen los recursos, tienen un poco más de tiempo para poder aceptar esos procesos de formación y cualificación un poco que ayudan a eso, al mejor uso de estos recursos. Pero seguimos insistiendo, o sea, fue una primera fase del año pasado, arrancamos ya una segunda fase en 2021, pero sobre esa fase de acompañamiento necesitamos seguirla reforzando a través de esto, a través de talleres, de acompañamiento a maestros, a padres de familia y a estudiantes. Mauricio, ¿cómo están las cosas hoy en materia de acceso a Internet, de distribución de tabletas, computadores y toda esta logística que uno entiende que es muy difícil avanzar como se quiere por todos estos temas de contratación, de ley 80 y demás, que a veces se enredan los procesos, pero que de todas maneras no se pueden hacer a la topa tolondra porque se meten ustedes después en líos con los organismos de control? ¿En qué están las cosas hoy y qué falta? Carlos, en estos momentos el proceso contractual de adquirir las 100.000 tabletas que anunciamos desde el año pasado en el marco del plan de desarrollo, ya están llegando a Colombia. Esos fueron dos procesos licitatorios, uno dirigido netamente a tabletas y otro dirigido a portátiles. ¿Y por qué esta diferenciación? Uno, porque a las zonas rurales donde sabemos que la conectividad no es fácil, donde desde la Secretaría se garantiza la conectividad a las instituciones y a las sedes de las zonas rurales, de las 8 localidades que tienen ruralidad, pero difícilmente se puede garantizar conectividad en los hogares, en las veredas. Entonces, ahí la estrategia es llegar con computadores, o sea, con equipos y dispositivos mucho más robustos que tengan contenidos precargados. Entonces, allá hay dos tipos de adquisiciones de dispositivos portátiles, por un lado, y el grueso y lo más grande, o sea, las 96.000, porque son como aproximadamente 5.000 equipos, son tabletas, que esas van a tener conectividad, o sea, ya la conectividad está garantizada, hay ya un contrato que nos va a permitir entregar SIMs de 10 gigas para conectar, insertar en cada una de estas tabletas e ir entregando. O sea, ese proceso de adquisición, o sea, el contractual ya está, han llegado algunas, ya han llegado un poco más de 16.000 dispositivos a Colombia. Esto pasa por un proceso de prealistamiento, pues porque como todo hay que revisarlo, hay que garantizar que la calidad de los dispositivos que ya han llegado al país estén bien, hay que hacer un proceso de prealistamiento para poder conectar la SIM. Entonces, nosotros estamos ya llevando esos dispositivos a las instituciones educativas para ya comenzar desde la próxima semana a hacer esa entrega ya más masiva, en coordinación con nuestras rectoras y rectores, nosotros, y aquí aclararle un poco a la audiencia, y es, estos dispositivos van a ir destinados específicamente a estudiantes de secundaria y media. Y se tomó esta decisión por análisis de que
a los más chiquitos en los procesos pedagógicos les cuesta mucho más esa conectividad y esa apropiación de esta tecnología. Y al saber que efectivamente teníamos una brecha que cerrar en este grupo de estudiantes, decidimos que estas un poco más de 100.000 tabletas y computadores van a ir a cerrar esa brecha en secundaria y media. Entonces, ahí estamos, ya entregamos las de las Donatón, que era una situación por la cual nos preguntaban se recibieron 1.067 entre tabletas y portátiles, entre nuevos y usados. Al final pudimos entregar 1.057, hubo 10 que pues desafortunadamente no funcionaron, pero se entregaron ya esos 1.057 dispositivos en 13 instituciones educativas. Los que eran computadores se fueron para la zona rural, los que eran tabletas con conectividad quedaron en las zonas urbanas. Ahí están ya conectados un poco más de 550 estudiantes con conectividad, los otros están en la ruralidad ya, como te contaba ahora, con contenidos precargados. Y arranca esta otra fase que es la grande, que es la más gruesa de todas, que es llegar a los más de 100.000 beneficiarios. Entonces estamos en ese trabajo, como te decía, ya están, y seguramente entre abril y mayo pues ya llegarán la totalidad de estos dispositivos, tanto portátiles como tabletas, y comenzarán a entregarles. ¿Cómo se van a entregar? En instituciones focalizadas, donde se concentra la mayor vulnerabilidad. O sea, ahí están los estudiantes de mayor vulnerabilidad. Están las comunidades indígenas, las víctimas, población con discapacidad. O sea, ahí están de secundaria y media, hay que aclarar eso, y eso se va a comenzar. Cada colegio, cada rector, rectora, tiene la responsabilidad, de acuerdo a un listado que nosotros le entregamos, porque hace parte del proceso de matrícula, y le va a decir, vea, se van a entregar a este grupo de estudiantes, ya el colegio destina, de acuerdo también, porque vamos a tener colegios con 1.500 dispositivos, entonces para la logística para entregar 1.500 dispositivos, pues el rector nos va a ayudar a organizarlo, la rectora para organizarlo, para entregar seguramente entre 300 y seguramente 400 dispositivos diarios. Y lo más importante, Carlos, que creo nosotros la semana antes de Semana Santa lanzamos la Ruta 100K. ¿Qué es la Ruta 100K? La Ruta 100K es como la gran sombrilla de esto. Eso es dispositivo, conectividad y uso y apropiación. Porque era un poco lo que me preguntabas ahora, cómo un estudiante que no tenía eso en sus manos y ahora lo va a tener, ¿cuál es el mejor uso que le puede dar? Entonces la Ruta 100K se lanzó antes de Semana Santa. ¿Y qué busca la Ruta 100K? Que realmente esta triada realmente sea del valor agregado que tienen los estudiantes para acompañar su proceso educativo. Entonces los vamos a identificar, como sabemos quién lo recibe, qué estudiante lo recibe, acompañarlos, invitarlos a unos talleres. Esto lo estamos haciendo en compañía de Microsoft en una primera fase, y después con los recursos de USAID, con Andy Boca, que es otra agencia que nos está acompañando a esto, hacer estos talleres de uso y apropiación de la tecnología, porque los estudiantes tienen que hacerlo. Te voy a contar simplemente una anécdota, las que entregamos de Donatón. Nos llamó un usuario a decirnos que la tableta no le servía, que eso seguramente estaba dañado, que no se podía conectar a nada, pues tan sencillo que le habían puesto en modo avión. Y claro, al ponerle en ese, pues no tenía acceso a... Entonces, es un ejemplo tan sencillo como ese, Carlos, te cuento. Es lo que tenemos que comenzar a tratar, porque ese es uno sencillo, pero se les va a complicar en otras, cuando ya visiten ciertas páginas, ciertos portales, hay que acompañarlos. Entonces, esa es la Ruta 100K, es como nuestra estrategia general, que junta los tres componentes: dispositivo, conectividad y uso y apropiación para estas habilidades digitales que necesitan nuestros niños y niñas pues, de esos niveles educativos. En la parte final de nuestra conversación de hoy en Audiencias Capital daremos una mirada hacia el futuro. El defensor de audiencias y Mauricio Castillo conversarán sobre cómo se percibe el futuro de la educación virtual desde la mirada de la Secretaría de Educación y qué perspectivas de cooperación y de posibles alianzas pueden mantenerse con Capital como sistema de comunicación pública de la ciudad-región. Después de la pausa veremos cómo se percibe este panorama.
Finalmente, Mauricio, mirando hacia futuro, lo que viene, porque la pandemia no se va a acabar ahora, y seguramente muchas de estas prácticas de educación a distancia, de teleeducación o educación virtual, se van a quedar ya instaladas para siempre. ¿Cómo están ustedes percibiendo el panorama, mirando el futuro? Pues lo hemos dicho, Carlos, en varias oportunidades, la educación tuvo esta oportunidad. Si uno no utiliza la pandemia como una oportunidad de transformación y de cambio, creo que pasará a la historia de la pandemia, pero no quedará nada si realmente no hacemos unas transformaciones reales y necesarias en el proceso educativo. Entonces, nosotros consideramos que se puso a la orden del día muchos recursos: volver a la radio, volver a la televisión, utilizar de manera adecuada y mesurada la virtualidad, porque no queremos reemplazar la virtualidad, no queremos reemplazar, perdón, la presencialidad con la virtualidad. Nosotros estamos y consideramos y somos profundamente convencidos que hay que regresar, que el retorno gradual, progresivo y seguro es lo que necesita el proceso educativo, que los estudiantes necesitan de la presencialidad, necesitan de él. El ser humano en sí mismo es un ser sociable, entonces necesita retornar. Los maestros necesitan volver, los estudiantes, las familias por muchas razones necesitan que sus estudiantes, porque también son espacios de protección. Se nos subieron y se nos dispararon tasas de suicidio, tasas de maltrato. Entonces el espacio educativo hay que recuperarlo, y hay que recuperarlo guardando todas las condiciones de bioseguridad. En eso estamos, y por eso Bogotá lo ha hecho, y a veces nos critican un poco que va muy lento. Pues a la fecha llevamos un poquito más de 130 instituciones que han abierto, seguramente 20.000 estudiantes, que no son nada comparados a los 800.000. Entonces, la televisión, la radio, el uso de los textos, yo creo que volvimos a la necesidad de usar los textos. Creo que el texto es fundamental. Seguramente la pandemia hubiera sido el año pasado distinta si hubiéramos podido tener la posibilidad de entregar textos a los estudiantes en sus hogares, porque una cosa es la guía, otra cosa es un texto que acompañe los procesos. Entonces, la lectura, la escritura, el pensamiento crítico, todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la socialización, con las competencias del siglo XXI, creo que nos van a marcar una pauta. Nosotros tenemos unas recopilaciones de experiencias muy valiosas que creo que son los que nos van a marcar la pauta. Hay que cambiar y combinar todos estos recursos para implementar muchas más cosas. Seguramente unas jornadas únicas distintas, unas jornadas completas seguramente distintas, unas formaciones integrales distintas desde el preescolar hasta la media, con unos aliados estratégicos que hoy tenemos también pensándose esto de una manera distinta. Entonces, creo que el futuro es un regreso gradual, progresivo y seguro, en el que podamos combinar la presencialidad con el trabajo remoto, sincrónico y asincrónico. Creo que lo asincrónico se vuelve fundamental, porque el estudiante entiende que ahí asume una responsabilidad, y muchos lo han logrado. O sea, el estudiante se hace responsable, no tiene que tener al maestro, porque hace un trabajo autónomo, pero sabe que en algún momento en la virtualidad o en la presencialidad va a tener que dar cuenta un poco de ese proceso, de ese autoaprendizaje, y ahí también creo que hay una ganancia. Entonces, creo que en eso estamos, en eso el sector educativo se lo ha venido pensando, y por eso nosotros hemos insistido en lo que es la flexibilización curricular, la transformación pedagógica, el uso de recursos, pensarnos en las competencias del siglo XXI, en la formación que necesitan nuestras maestras y maestros para seguir formando y pudiendo transmitir sus conocimientos, en dosificar, en saber qué es lo necesario y qué tanto no. Entonces, como yo divido una unidad didáctica en lo que es negociable y lo que es innegociable. Aquí hay unos principios, unos valores, que son innegociables. Yo, no importa cómo sea presencial o remoto, los tengo que enseñar. Sí. ¿Qué otras cosas sí pueden ser negociables? ¿Y qué aprendimos de esta pandemia? Porque seguramente aprendimos muchas cosas. Pues muchísimas gracias a Mauricio Castillo, subsecretario de Calidad y Pertinencia de la Subsecretaría de Educación, por haber estado hoy con nosotros en Audiencia Capital. Muchas gracias.
Los esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Audiencias Capital. No olviden que pueden ver todos nuestros programas en YouTube en la lista de reproducción de Audiencias Capital. Y les recuerdo que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias a través del correo electrónico ccapital@canalcapital.go.co. Nos vemos el próximo sábado.